Buenas a todos, esto es A Despertar y ahora les traigo Los endemoniados y Dios. No encontré otro título, pero vamos a hablar de cómo lidian, qué creen, qué es esto de los endemoniados y Dios. A ver cómo ellos se expresan sobre Dios, sobre los cristianos también. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia, me parece muy interesante esto. Vamos directamente a Marcos 5. Vamos a Marcos 5 del 1 al 20. Vamos a leer. Ok. Dice, y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos, y saliendo él de la barca, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un endemoniado, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos nadie le podía domar. Super fuerza, una característica bastante común entre los endemoniados. Y siempre de día y de noche andaba en los montes y en los sepulcros dando voces e hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos corrió y le adoró. O sea, este endemoniado estaba de día y noche entre en los montes, los sepulcros, cementerios, ¿no? Tumbas. Qué loco, ¿no? Mucha gente anda entre las tumbas en Halloween y todo eso. Mucha gente le gusta lo que le atrae, lo que es la noche, la oscuridad, lo sombrío, ¿no? Y doy testimonio de eso. Yo fui endemoniado. Yo estuve endemoniado. Absolutamente. El que te dice que hoy no existen más los endemoniados es muy ignorante, tanto espiritual como bastante ignorante, de la vida también. Y es un muy probable candidato a ser un falso, porque no puedes decir que no hay endemoniados hoy. La verdad que no. No puedes decir eso. El mundo empeora, pero antes había endemoniados y ahora no los hay. O sea, no tiene lógica. Así que el que te dice que no existen los endemoniados hoy es un falso, es un mentiroso. No te estoy diciendo que no estás salvo o que estás salvo, no, pero lo que está diciendo es una mentira más grande que una casa. Yo estuve endemoniado. ¿A mí me vas a decir que no hay endemoniados hoy? ¿Me estás cargando? Nada. Entonces, también otra característica del endemoniado, grita mucho, grita, ¿no? Dando voces e hiriéndose con piedras. Y a veces, bueno, no es que solamente se hieren con piedras, ¿no? Sino con adicciones, violencia. Hay muchas formas de herirse. Y la gente endemoniada hace eso. Pero bueno, fíjense este endemoniado, ¿no? Porque acá está claramente que tenía un espíritu inmundo, no tenía mucha fuerza, que esto que el otro. Y cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? De lejos corrió y le adoró, se postró. ¿Saben qué es adorarle? Se postró y se adoró. Se postró y le adoró. Versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, Jesús lo estaba reprendiendo y diciendo. Y le estaba clamando a gran voz, gritando, ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cuánta gente, no? Adora a Jesús, dice. Y están adorando, ¿no? Como los pentecostales. Y muchos falsos cristianos. Un montón de falsos cristianos. Un montonazo. Hay un trillón. Bueno, trillones no. Pero hay billones. Un billón de falsos cristianos. Un montonazo de falsos cristianos. Hay billones hay. Por todo el mundo. Diciendo que adoran a Jesús. ¿Y qué tiene? Los endemoniados también hacen lo mismo. ¿Nunca viste a alguien decir, Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, yo creo en Jesús, Hijo de Dios, Jesús es el Hijo del Dios Altísimo? Y mucha gente, ¿qué puede decir? Oh, qué cristiano, cuánta fe, qué hombre de Dios. Como los patéticos adoradores de Billy Graham. Y de otros hombres vanos, que adoran a hombres y no adoran la Biblia, no adoran a Jesucristo.
Sí, la Biblia dice, alabaré su palabra, en Dios alabaré su palabra. Eh, no adoran a Cristo, no adoran a Dios, adoran a hombres, pero claman decir, "Sí, Jesús es el Hijo del Dios Altísimo". No estarán endemoniados. Y la gente ve y dice, hoy es un cristiano. Y no sé, hay que ver cuál es su testimonio, cuál es verdaderamente el fruto. Porque cualquier endemoniado te dice eso. Yo creo en Dios. Cualquier endemoniado te dice, yo creo que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Acá en la Biblia lo dice. Acá un endemoniado está adorando a Jesús y diciendo Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Cualquier endemoniado te dice creo en Dios. Cualquier endemoniado dice que te está predicando la palabra de Dios. Cualquier endemoniado te dice eso. Cualquier endemoniado puede venir a decirte yo creo que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Vieron qué importante es leer la Biblia? Para no ser engañado, para que no te chamullen, como se dice en Argentina. Chamullar es como que te hablen y te engañen mediante palabrerías. Te cuenten cuentos, que te quieran vender la moto. Cualquier endemoniado dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Así que sigamos, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y no solo una persona endemoniada con un demonio, con muchos demonios pueden decir eso. Yo alabo a Cristo, Cristo te alabo, Cristo yo te alabo, Ashalabantantai, como dicen estos enfermos de los pentecostales, carismáticos, etc. Supuestamente hablando en lenguas. Ya voy a sacar un video de hablar en lenguas, a ver de qué se trata. Pero fíjense, ese hombre, esa persona súper endemoniada estaba, porque tenía una legión de demonios. Y decía, le adoraba a Jesús, y Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Qué loco, ¿no? Qué interesante. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella provincia. Versículo 11. Y estaba allí cerca del monte un hato grande de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se los permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, los cuales eran como 2000. O sea, aproximadamente 2000 demonios tenía ese hombre. Y decía Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Vieron que no solo decir yo soy cristiano, yo creo en Dios? Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron los puercos, ¿no? Versículo 14. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había sido poseído del demonio y había tenido a la legión sentado y vestido, porque andaba desnudo, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El mundo perdido, la reacción del mundo perdido cuando ve un verdadero cristiano que antes era un drogadicto, que antes era un borracho, que antes era una prostituta o no sé, que era del mundo. Hay muchos caminos en el mundo, pero que era algo que, estaba en una situación terrible y ahora está restaurado por la gracia de Dios, por el amor de Dios, que se manifestó en Jesucristo dando su vida en la cruz, por los pecados del mundo, por el hombre, para rescatarlo, para salvar a la humanidad del infierno, ¿no? Y lo vieron a este que estaba endemoniado y ahora estaba salvo, ¿no? Y tuvieron miedo. En vez de decir, wow, qué bueno, miren Jesús lo que hizo, tuvieron miedo. Y eso les aseguro que pasa en el mundo perdido. Pasa en este mundo. A mí me pasó de contar mi testimonio y no creían. O en vez de recibir y decir, bueno, gente que decía ser cristiana, en vez de decir, wow, gloria a Dios, qué bueno, dudas. Che, pero esto, y pero el otro, y pero en realidad se puede, y pero acá dice en la Biblia que... Y sacó de contexto, por eso hice un video. Y ya hablé sobre esto en el video. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Si querés ir, anda ahí, míralo. Pero es como que... Es más, otros familiares que tuve, que bueno, no son familiares, pero bueno, supuestos familiares que yo tenía,
También, cuando yo andaba en el camino perdido, ay, Juliancito, un amor, qué querido que sos, te queremos, te admiramos mucho, qué sé yo. Y cuando era un borracho que vomitaba y volvía borracho por ahí, qué sé yo. Pero cuando volví con una Biblia bajo el brazo prácticamente, vestido bien, pelito normal, corto, aseado, ¿no? Como se dice, tapizado directamente, ropa, no elegante, pero decente, ropa decente. Ay, no, qué horror, Julián, no. O sea, me trataron como si fuese un criminal, una basura terrible. Qué locura este mundo. ¿Se dan cuenta que este mundo es maligno? Que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Qué locura. Versículo 16. Y los que lo habían visto les contaron cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, le acaban de contar un milagro de Dios. No, por favor, andate, por favor, no, 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 andate. O sea, bueno, hay una explicación medio herética, que ya la voy a explicar, o sea, ya voy a explicar con el otro pasaje, que dice, no, ellos se sorprendieron por el tema de que perdieron plata y ta, ta, ta. Bueno, no solo fue eso. Si entendés lo espiritual, si entendés realmente, si entendiese el mundo, sabrías que fue por el milagro. Se asustaron porque hubo un milagro. En vez de decir, gloria a Dios, qué bueno. O mismo sin ponerle que no crean en Dios y por lo menos decir, wow, qué bueno, qué bien. No, tuvieron miedo y le rogaban que se fuera. Este mundo está enfermo. Este mundo está sumamente enfermo. Versículo 18. Y entrado él en la barca, el que había estado poseído del demonio le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yéndose, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Ahí sí que lindo es cuando contás tu testimonio y la gente se maravilla, para bien. Eso es bueno. Y es lindo lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios hizo. Es hermoso saber que yo antes era una cosa y ahora soy otra. Yo antes estaba en un pozo y ahora ya no estoy ahí, gracias a Jesucristo. Y eso es verdadera salvación. Eso es verdadera salvación. No exclusivamente de que tenés que ser un ex drogadicto para ser salvo, no, que no se me malinterprete, sino que estabas en el mundo, estabas en pecado, te estabas yendo al infierno, que es lo primero que el pecador tiene que darse cuenta, que se está yendo al infierno. Entonces ahí sí tu vida se vuelve un pozo. Porque si te enterás que se te está yendo al infierno y no te sentís en un pozo, bueno, tenés mucho problemita con la realidad. Y Jesús no te va a poder salvar, porque si no crees que es un pecador, Jesús no te va a poder salvar. Él vino a salvar a pecadores. Pero Jesús te saca de ese pozo. Jesús te saca de la vera del abismo, de la vera del abismo. Qué bueno es tener un testimonio. Y gloria a Dios por todos los hermanos en Cristo que tienen un testimonio de cómo Jesús los salvó, de cómo Jesús se manifestó en ellos y tienen algo que contarle a los demás. Y ¿sabes qué, hermano? Somos el milagro de Dios. Vos, hermano, hermana que me está escuchando, somos un milagro de Dios. Somos un milagro que Él hizo en nuestra vida. Y somos un milagro que Él hizo como prueba de que Él existe, de que Él es el verdadero Dios Todopoderoso. Somos la prueba que Dios existe. Porque no hay cómo explicar que, por ejemplo, alguien viva perdido en el mundo, sea el camino que sea un ladrón, alguien que estuvo preso, una persona que ni eso vivió. Yo he conocido un hermano verdadero en Cristo que él no era drogadicto, no era, sea del camino que sea, él no era drogadicto, no era alcohólico, no era, sino que él simplemente era alguien que se consideraba buena persona y era un hombre común, lo que se conoce, ¿no?, como un hombre común. Estudió, tuvo su vida, trabajaba, vestido normal, chao, pero un día se dio cuenta de que él se estaba yendo al infierno, entonces ahí se convirtió. Y él también puede dar fe, dar un testimonio de que Dios cambió su vida verdaderamente. ¿Se entiende? Y qué hermoso eso.
hasta el más vil pecador, Jesús puede salvar. Y también al que no parece ser tan pecador, pero en realidad lo es. Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso, hermoso lo que el Señor hace en la vida de las personas. Pero bueno, siguiendo. Vamos a Lucas 8. Vamos a Lucas 8 y vamos a ver qué más. A ver. Lucas 8:26 dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea, y llegando él a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonios por ya mucho tiempo, y no vestía ropa, estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio voces y postrándose delante de él. ¿Nunca viste a gente que dice ser cristiana? Me postro ante ti, vengo a ti ante ti a postrarme, Jesús. Pueden estar endemoniados. No todo el que te dice que es hijo de Dios es hijo de Dios. No todo el que te dice creo en Cristo, cree en Cristo. No todo el que te dice creo en la Biblia, le cree a la Biblia, le cree a la palabra de Dios, le cree a Dios, le cree a Jesucristo. No todo el que te dice. Hay mucho que es de la boca para afuera. Los demonios también se postran delante de Cristo. Los demonios también lo adoran. Los demonios también dicen: Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Como acaba de decir, miren. Postrándose delante de él, dijo a gran voz, gritando: ¡ay, qué fe, qué cristiano con fe que grita y profesa su fe! Y un endemoniado también hace lo mismo. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Curioso, ¿no? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que le arrebataba y le guardaban preso con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era arrastrado por el demonio a los desiertos. Y Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Jesús tiene autoridad por sobre todas las cosas. Otro detalle importantísimo. Que no se te olvide, Jesús tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. Él es la autoridad suprema, altísima. Versículo 33. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó por un despeñadero en el lago, y se ahogó. Y cuando los que los apacentaban vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. O sea, están conscientes cómo había sido sanado aquel endemoniado. Estaban conscientes que hubo un milagro de Dios. El tipo estaba endemoniado, era sabido por el pueblo, básicamente, por la gente de la zona, era sabido. Y les contaron cómo había sido sanado el endemoniado. Y fíjense qué pasó. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogó que se fuese de ellos. Se entienden que no fue porque yo escuché una explicación que dice: ellos tuvieron miedo porque querían que se vaya porque perdieron mucha plata. Porque perdieron mucha plata. No. Capaz que una de esas haya sido las razones. Puede ser. Pero acá está la explicación. Los que lo habían visto les contaron. O sea, recibieron el testimonio por completo. Este tipo, este endemoniado, ¿te acordás, José? No sé cómo se llamaba. Ponele, fulano el endemoniado. Miren, está sano. Está completamente sano, y está vestido, y antes andaba desnudo, y antes andaba así, y ahora está así. ¿Y cuántas veces no pasa eso en la vida del cristiano? Mirá, te odian más ahora que sos cristiano que antes cuando eras un desastre. ¿Entienden que enfermo está este mundo? Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogó que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. No era por el precio de que perdieron plata por los puercos, no. Escucharon todo el testimonio. El tipo había sido sanado y tuvieron miedo. ¿Será que ellos también estaban endemoniados? ¿O su soberbia no les dejaba ver las cosas y decir qué bueno lo que hizo Dios en la vida de este hombre? Como mucha gente hoy en día, que no valoran un verdadero testimonio.
Capaz que están cansados de escuchar tantos falsos testimonios y cuando viene un verdadero testimonio, ni bolilla le dan. Muy probable. Versículo 38. Perdón. Y él, subiendo en la barca, se volvió, Jesús. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiese estar con él, mas Jesús le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Espera. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? ¿Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él? ¿Quién será Jesús? Dios. Marcos 1, 21. Y entraron en Capernaum, y luego en el día sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, otro endemoniado, el cual dio voces, o sea, gritó, diciendo, déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Mucha gente que en su pecado quiere estar solos. Cuando ven a un cristiano, ¿no? Porque en este momento sí, vieron a Jesús lleno del Espíritu Santo, porque Él es Dios, obviamente. ¿Y qué le dijeron? Déjanos. Hay otro tipo de endemoniados que no quieren saber nada con los cristianos. No solo los que dicen sí, creo en Dios. Están también los que rechazan. No quiero saber nada. No me hables de la Biblia. No me hables de Dios. Ni quiero estar cerca. ¿No te pasó, cristiano? ¿No te pasó, cristiano, hermano, hermana? Cristiano, cristiana. ¿No te pasó conocer a gente que vos ves y ves cómo cambia su mirada? ¿Cómo cambia esa actitud? Apenas pisás un lugar y no te quieren cerca. Endemoniados. Endemoniados. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto alboroto? Y bueno, endemoniados. Hay gente endemoniada. Y conocen. Sé quién eres, el Santo de Dios, y conocen a Dios. Y ahora vamos a ver a quién más conocen. Versículo 25. Y Jesús le reprendió diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos estaban maravillados, de tal manera que se preguntaban entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y pronto corrió su fama por toda la región alrededor de Galilea. Ahora vamos a ver cómo los endemoniados, los demonios, los endemoniados también actúan frente a cristianos, no cristianos. Ahora vamos a ver un ejemplo de gente que no tiene el Espíritu de Dios, gente que no es cristiana. Y fíjense lo que dice Hechos 19, versículo 13 en adelante. Dice, pero algunos de los judíos, vagabundos exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, ¿quiénes son ustedes? Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Pablo era salvo? Sí. ¿Pablo tenía el Espíritu de Dios? Sí. ¿Pablo era un cristiano? Sí. Porque Pablo ya estaba predicando. ¿Por qué? Porque ya estaba convertido, ya estaba sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Obviamente los demonios, ya sabemos, conocen a Jesús, pero conocen a los cristianos también. Conocen a los verdaderos cristianos. Otro detalle a tener en cuenta, hermano, hermana en Cristo. Los demonios nos conocen. Yo estaba en Brasil, en una época vivía ahí, y me había encontrado con un hermano de allá de Brasil, y bueno, estamos compartiendo testimonio, hablando, y estamos en una terminal de colectivo, y se me acerca un tipo, veo que se nos acerca un tipo, estamos los dos hablando, ¿no? Y veo que se nos acerca un tipo hasta la médula de alcohol, borracho, pero apenas podía caminar, ¿no? Estaba por ahí, viste esos que andan por ahí, en las terminales y y de repente se va acercando, pero estaba borrachísimo. Pero de repente agarra y dice, se me acerca a mí, ¿no? No me toca ni nada, pero se me acerca y dice, Filho de Deus, me dice, hijo de Dios, me dice. Así de la nada, nunca lo vi a ese tipo, lo primero que agarra al encontrarme me dice, hijo de Dios.
y me dice, nosotros andamos en el mundo porque somos y andamos por ahí, me dice. Y yo le digo, yo tranquilo le digo, lo miro y le digo, porque no me persigo por nada, yo anduve en la calle y la verdad que yo era un borracho endemoniado, así que ¿qué le iba a decir, no? Y yo le digo, yo ya, yo ya no ando en este mundo. Algo así le digo. Yo ya no soy parte de este mundo, le digo. Yo estoy en el mundo, pero yo ya no soy de este mundo. No, cierra el pico, se calla la boca, se da media vuelta y se va. ¿Cómo sabía que yo era un hijo de Dios? Si ese tipo no podía ni abrir los ojos de borracho que estaba. Espíritus. Los espíritus saben quiénes son los hijos de Dios. Los espíritus saben, por eso atacan, saben a quién atacar y a quién no. Pero, en otros casos, como son malignos, también atacan a todos, obviamente, para destrucción. Pero saben quién es quién y quién no. Pero fíjense que le dicen a estos judíos vagabundos exorcistas, el espíritu inmundo le dice, vosotros, ¿quiénes sois? Pablo conozco, sé que es un hijo de Dios. A Jesús conozco, Él es Dios. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque no tenían el espíritu de Dios, no tenían el poder de Dios para expulsar demonios. Por eso, simple, no eran convertidos. Gente convertida, gente no convertida, perdón. La gente convertida tiene verdaderamente el poder para expulsar demonios, absolutamente, no te quepa ninguna duda. Pablo lo hizo y nosotros tenemos el poder. Los cristianos tenemos el poder para expulsar espíritu inmundo. Y Cristo nos dio la autoridad. Recuerda eso. Fíjate Salmo 91 y en Lucas está. También está en Lucas, pero no estoy recordando el versículo. Pero si lo buscas lo vas a encontrar y si sabes el versículo ya no hace falta que te lo diga. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Hechos 16, ¿qué más? Y aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, también poseída, ¿no? La cual daba grande ganancia a sus amos adivinando, o sea, estaba poseída. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Curioso, ¿no? Yo veo un hermano de Brasil, Adilson, y él predica y se le acercan los endemoniados, y están ahí, se le acercan y se le acercan. Muchas veces lo atacan, sí. Él predica en la calle. Tiene un canal también, se llama Som do Evangelho, Porta da Fé, Som do Evangelho, Puerta de la Fe, Sonido del Evangelio. Y cómo molestan y lo siguen y están ahí y se acercan. Hay otro tipo de endemoniados también que se acercan para entrometerse con lo que está haciendo un cristiano, ¿no? Siempre se van a entrometer, siempre están esas interrupciones que vienen del enemigo. Ya sea alguien que está predicando el Evangelio en la calle a viva voz, alguien que está trabajando para el Señor, de la manera que sea, siempre van a oponer resistencia, siempre van a meterse en el camino, siempre van a querer meterse en el camino. Pero fíjense que la endemoniada dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Los endemoniados conocen quién es cristiano y quién no. Y saben con quién entrometerse y con quién no. Ahí está la diferencia. Al falso cristiano lo van a dejar. Sí, seguí con tu herejía. Seguí diciendo las barbaridades que decís. Claro, porque se ríen de vos, falso cristiano. Se ríen de los falsos cristianos. Porque saben que se están yendo al infierno. Saben que por más que profesen a Cristo, ellos también pueden, los demonios también pueden poseer a un hombre y hacer que ese hombre diga, Jesús es el Hijo de Dios, yo te adoro, Dios. Lo acabamos de ver. A despertar. Cuidado, hay mucha gente que está endemoniada y dice que conoce a Dios, conoce a Cristo. Dice que Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Cualquier endemoniado te dice yo creo en Dios. Cualquier endemoniado te dice yo creo en Cristo.
Versículo 18. Y esto lo hizo por muchos días. Mucha gente endemoniada, mirá, que esta endemoniada, perdón, los siguió por muchos días. Hay gente que está obsesionada con los cristianos y muchos son endemoniados. Pero desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Esto puedes hacer vos, hermano, hermana. Decir esto: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Te mando. Te mando. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Los que estamos verdaderamente convertidos. Y salió en la misma hora. Así que, interesante todas estas cosas, ¿no? Interesante. No es nada raro hablar de demonios y endemoniados. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. O sea, hay mucha gente que dice, no le demos importancia al enemigo. El diablo no tiene parte ni cabida. Eso no está en la Biblia. Es más, la Biblia dice, para que no nos tiente Satanás, para que no nos gane Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No está mal hablar de Satanás, pero claro, los falsos te van a decir, no hablemos del diablo, no hablemos del demonio, de los demonios, no hablemos de estas cosas. ¿Qué? Si yo digo Satanás va a hacer esto, me va a golpear la puerta? No, claro que no. ¿Se piensa que me va a tirar los pies cuando estoy durmiendo si digo diablo, 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 Satanás, Satanás, Satanás? Eso es una superstición estúpida. Más vale que hay que hablar del diablo. Más vale que hay que hablar. ¿Por qué? Porque hay que hablar de la palabra de Dios. Todas estas cosas son la realidad, gente. Todas estas cosas tienen parte con la realidad. La realidad absoluta. ¿Existen los endemoniados? Sí. ¿Existen los demonios? Sí. ¿Existe Satanás? Sí. ¿Por qué no vas a hablar de eso? Ah, yo sé quién quiere que no hables del diablo. El mismo diablo. Duh. Claro que no va a querer que hablen de él. Que los cristianos estemos instruidos y saber cómo evitar sus artimañas y luchar y resistir contra sus artimañas. ¿Se entiende? Así que no es darle poder, no le estás dando poder hablando de Satanás. ¿Sabes cuándo le estás dando poder? Cuando pecas, cuando te alejas de Dios, cuando no hablas de nada de la palabra de Dios. Ahí le estás dando poder al diablo, no cuando hablas del diablo, al contrario. Le estás quitando poder cuando hablas del diablo, porque le estás diciendo a la gente, cuidado, el diablo está atrás de esto, de esto, de esto y de esto. El diablo está atrás de este gobierno, el diablo está atrás de este sistema, el diablo está detrás de todas las religiones de la tierra. Despertar, a despertar. ¿Se entiende? No está mal hablar del diablo y hablar de estas cosas porque es para edificación, para que estemos... eso verdaderamente es resistir al diablo. Pero primeramente, y huirá de vosotros, pero primeramente tenemos que someternos a Dios para resistir al diablo. Esto ya lo dije en reflexiones sobre Santiago, otro video que tengo. Primero someterse a Dios para poder resistir al diablo. Y a sus sirvientes y a sus demonios. Y a los demonios que andan por ahí. No está nada mal hablar estas cosas. Pero siempre estos ositos de peluche que dicen ser cristianos, no hables de esto, no hables del otro. ¿Pero qué no voy a hablar? ¿Qué no voy a hablar? ¿Quién sos para prohibir que se predique la palabra de Dios? Esto también está en la Biblia, ya lo estamos viendo, toda esta escritura. ¿Quién es el que no quiere que se predique la palabra de Dios? Ah, cierto, el diablo, Satanás y sus sirvientes. Así que espero que este sea un sacudón también, un baldazo de agua fría para vos, cristiano, cristiana, hermano, hermana, para estar atento, porque tal vez, yo no sé quién, yo no sé, hay videos que son básicos, hay videos que no son tan básicos, yo sé que por ahí los espectadores no son de distintos niveles, digamos, por así decirlo, son de distintos ámbitos de la vida, tienen distintas experiencias, entonces, yo no sé, no conozco a todos y cada uno de los espectadores, pero voy sacando los videos para que les sirva a todos, básicamente, en lo que pueda. Pero esto es para que estemos atentos a muchas cosas. Hay muchos que dicen ser cristianos, cualquiera, y repito, cualquier endemoniado te dice, yo creo en Dios, así que cuidado con eso. Ahora podemos entender bien, con todos estos versículos que vimos, Santiago 2:19 dice, tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
No sorprendes a nadie diciendo que crees en Dios, que crees en Cristo, que crees en Jesús. No sorprendes a nadie. A nadie que conozca las Escrituras. ¿Ok? Así que, bueno, espero que haya servido de edificación, de bendición. Espero que vos, oyente, tengas bendición de Dios en tu vida, que crezcas en el Espíritu de Dios, si lo tenés. Si no, que te conviertas de verdad. Deseo que las bendiciones de Dios se derramen sobre tu vida de verdad y puedas tener una verdadera y genuina salvación, verdadera y genuina relación con el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, y lo conozcas de verdad. Así que bueno, gracias por mirar, gracias por estar, y bueno, nos vemos la próxima.